Bueno, con los buenos días y bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, en la que saludamos hoy y auguramos en el nombre del Señor paz, salud, bienestar para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias, esperando de todo corazón que siempre que nos tomamos, fíjense, nos estamos tomando un pequeño tiempo, un pequeño break, para hacer un pequeño alto y para tratar de oxigenar el corazón con esta materia que tiene que ver con las cosas espirituales, o sea, con aquello que toca nuestro corazón, con aquello que es de lo que pende un poco la paz, la serenidad, la vida interior, que sabemos que hoy vivimos pues algunos momentos de agitación y algunos momentos perdemos la calma, perdemos la tranquilidad, se nos esfuma la paz porque tenemos bastantes preocupaciones, pero venimos a un escenario religioso, espiritual, de fe en el Señor, como lo dice Él: vengan a mí todos los que están cansados, que yo los aliviaré. Hoy tenemos sobrados motivos seguramente para sentirnos cansados y agotados por tantas situaciones que vivimos en esta situación irregular de esta pandemia mundial que ha frenado y que ha obstaculizado muchos escenarios, pero que, como hemos dicho, por otro lado también ha dejado grandes enseñanzas. Pero mientras mantengamos el optimismo, la alegría en el Señor, la fe, la confianza de que todo esto pasará y pasará para algo positivo y para construir una mejor vida y una mejor familia, pues hombre, ahí estaremos pendientes de eso. Entonces le pido al Señor que este fin de semana en algunos lugares lo van a vivir en una cuarentena estricta, en un toque de queda, en un estar enclaustrados en la casa, pero que estar en la casa signifique construir esos espacios de libertad en el corazón para mirarnos, para reflexionarnos, para llenarnos de la palabra. Vamos entonces hoy a esta semilla agustiniana que sigue en esa misma dirección de los modos de conocer, y sabemos bien pues que en Agustín estos modos de conocer están tocados por el alma, un alma racional que es capaz de Dios y que es capaz, con la ayuda de los sentidos, decíamos hace algunos días, de penetrar el sentido profundo del ser humano y de las cosas, y de esa inquietud ir hasta el encuentro con Dios, que será una realidad total solo en el encuentro de la Jerusalén celeste. Mientras tanto, tenemos unos modos de conocer y de expresar el conocimiento que tienen mucho que ver con nuestra actividad humana. Entonces, en ellos vamos a prestar hoy la atención en este comentario que hace el comentario literal de Agustín al Génesis, donde él da como una explicación de cómo se debe acercar a ese conocimiento a través de lo que vivimos en la cotidianidad. Vamos a ver entonces este texto que puede parecer un poco turbio, pero que vamos a tratar de desentrañar en nuestra reflexión. Dice Agustín en el texto: visión corporal, visión espiritual, visión intelectual. Entonces, corporal, espiritual y intelectual, visiones, ¿no? Estas tres clases de visiones, dice Agustín, la corporal, la espiritual y la intelectual, deben ser consideradas en particular para que de este modo la razón vaya subiendo de las cosas inferiores a las superiores. Fíjense que en Agustín todo se va presentando como un proceso, y este proceso de aprehensión y de comprensión de las cosas va de lo que vemos a lo que no vemos, y en el lapso de ese proceso acontece una comprensión especial de todo lo que hay cuando es iluminado por la fe, ¿no? Ahora, continúa Agustín, de alguna manera explicando lo anterior. Dice: anteriormente ofrecimos un ejemplo de cómo en una misma y única sentencia
se dan tres clases de visiones. Entonces vamos a ver cuál es el ejemplo que va a poner Agustín allí, que me parece interesante. Decíamos que cuando se lee en la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a tomar esa expresión, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, corporalmente se ven las letras. Hay unas letras que construyen esta oración. Amarás al prójimo como a ti mismo, corporalmente, materialmente, digamos así. Espiritualmente se piensa en el prójimo, ¿no? E intelectualmente se contempla el amor. Qué interesante esto. Fíjense que todo esto va llegando al conocimiento profundo, que es encontrar ese nexo entre lo que vemos, vivimos y entendemos con el encuentro con Dios, ¿no? Cuando en la visión espiritual, continúa Agustín, el alma se halla completamente enajenada de los sentidos corporales, o sea que solamente ves las cosas materiales, de que no se pregunta nada acerca de ellas, y sea en sueños, dice Agustín, o en éxtasis, si las cosas que contempla no tienen significado alguno, no significan nada, estas visiones no son más que imaginaciones formadas por el alma, al modo que los santos y despiertos, imaginaciones formadas por el alma, al modo que los santos y despiertos, sin estar enajenadas, traen al pensamiento imágenes de muchos cuerpos que no se hallan presentes a los sentidos corporales. O sea, cuando se acerca a una visión donde ya no son solo objetos materiales que yo puedo identificar, sino son otras experiencias, sensaciones, emociones interiores, estamos hablando de esa realidad que me va iluminando para entenderla de una manera intelectual, que para Agustín va a significar entenderla en su esencia, en su conexión con su creador, que es Dios. Pero vamos a ver el comentario. Acerquémonos un poco a este comentario que puede parecer, pidámosle siempre al Espíritu Santo esa luz, comentario que puede parecer un poco académico, pero es necesario hacerlo, pero que no quiere decir que no sea claro. Entonces vamos a ver qué es, ¿no? Dice, bueno, estos tres niveles de conocimiento de la interpretación de realidad, o sea, son tres niveles de acercamiento a la interpretación de la realidad, con los ojos, con el espíritu y con el intelecto. Esos tres niveles es lo que nos está proponiendo Agustín, que corresponden de alguna manera a un método alegórico que presenta Agustín y que corresponde probablemente a la escuela alejandrina, de que es insigne miembro San Ambrosio. Allí se da razón del modo como se debe interpretar o como se debe acercar a la realidad. Ahora, estos tres niveles son, o sea, han cambiado los nombres, pero van a significar lo mismo. El nivel material, el nivel psíquico y el nivel neumatológico o espiritual o intelectual. O sea, estas tres formas de colocarse ante la realidad, desde la materialidad, desde la psiquis y desde la intelectualidad, que para Agustín va a ser, vamos a ver más adelante, esa comprensión desde la totalidad, desde Dios mismo, ¿no? Ahora bien, la material, que es ver lo que se me da ante los ojos, es lo que se me presenta allí, lo que se me presenta ante los ojos es la visión material, es lo inmediato, es lo que está allí, y esto luego lo vamos a ver un poco aplicando a algún texto bíblico. Ahora bien, la espiritual, que implica haber visto eso, pero en ello haber sentido un gozo, es algo un poco más abstracto, es algo que se siente como más profundamente. Y el nivel más alto, que es el intelectual, que ya es la contemplación de esa realidad
no como una realidad bella, porque es bella en sus formas, en lo que aparece o en lo que me emociona, sino que esa realidad me comporta tales y profundos sentimientos, porque en ella identifico esa presencia de Dios que la hace bella, que le proporciona el gozo y que hace que yo la vea de esta manera especial. Ahora, está la simple visión de lo creado, lo que vemos, como decíamos, la comprensión de esa imagen, que puede implicar una forma de conocimiento, la vemos, la contemplamos, de pronto me remite a algo y digo, uy, qué bonito. Por ejemplo, cuando el poeta de alguna manera hace una apelación, por ejemplo, para utilizar y decirle a la amada, por ejemplo, mi amor, eres como ese cielo estrellado que ilumina cada día de mi vida, algo así, por ejemplo. Yo utilizo las estrellas, utilizo el entorno y me conecto de una manera especial y gozosa con algo que quiero transmitir. Esto es bien importante, ¿no? Entonces, esta imagen intelectual es a la que quiere llegar Agustín, partir de una imagen material, de lo que vemos, contemplarlo, ir un poco más allá de lo que eso, qué relaciones evoca en mi mente, en mi corazón, intelectualmente, conectarme con él desde la presencia amorosa de Dios que en él hay y que en él descubro su belleza más profunda, que es lo que estamos tratando de dilucidar, ¿no? Entonces, vámonos entonces a tratar de ir desenredando esta pita. Vamos siempre, dense cuenta que estoy repitiendo una y otra vez el método material, el método psíquico y el método neumatológico o intelectual. 3 niveles de conocimiento de la realidad, en la que a veces nos quedamos en un solo nivel, de alguno de ellos, ¿no? Ahora bien, la alegoría es un concepto filosófico, artístico y literario que consiste en la presentación de un significado, presentar un significado. En otras palabras, es una convicción de modos de forma de conocer. Es una alegoría, una convicción de modos de forma de conocer. Vamos a adelantar. La palabra alegoría es de origen latín, que se traduce hablar de manera figurada, o sea, utilizando cosas, objetos, situaciones, hablar de una manera figurada para querer decir otra cosa, ¿no? Ahora, por medio de las alegorías, era posible trascender los límites y revelar los misterios en la construcción de nuevas ideas y paradigmas que permanecían allí subentendidas, ¿no? Esto lo vamos a ver más claro con los ejemplos, o sea, ese modo, a través de este modo de conocer, en el que, haciendo uso de la realidad visible y sensible que tenemos, vamos a llegar a significados profundos hasta llegar a Dios mismo, que es el autor de todas ellas, ¿no? Ahora bien, vamos a ir haciéndole práctica a esto. En los textos de la Biblia se conoce como alegorías religiosas. Por ejemplo, este texto bíblico: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la salará? Ya no sirve para nada sino para tirarla afuera y que la pisen los hombres. Esto lo encontramos en el capítulo 5, versículo 13 de San Mateo. Ahora, tomando en cuenta el concepto alegoría, se puede interpretar el versículo bíblico como la relación que existe entre los discípulos y los demás y la importancia de ellos para la comunidad. Ser sal, ser presencia significativa, ser sal. La sal, objetos, la veo, yo puede que vea la sal y la sal me remita a otro tipo de significado. Por ejemplo, algunos supersticiosos o ligados con el tema de la brujería, la sal significa que alguien me quiere hacer un daño, que alguien me quiere amarrar, que alguien quiere que no me vaya bien en la vida. Entonces, la sal, que es un elemento material, psicológicamente lo voy aplicando a una sensación, a un miedo, y lo voy transportando a otro significado. Entonces, aquí nos dice que la sal es el testimonio del cristiano en el mundo. Entonces, en este sentido, sal, vamos a decirlo, es interpretada como un aspecto positivo que impide la maldad y aleja a la comunidad
de los malos hábitos y pecados. Es algo que preserva, que nos ayuda. Entonces fíjense el significado. Él habla de la sal la conoce todo el mundo, pero comenzar a penetrar su significado es algo bien interesante para conocer hacia dónde quiere apuntar. Por eso Jesús les dice al final de eso, ustedes son la sal del mundo, ustedes son aquellos que dan sabor, aquellos que con su vida transmiten una esperanza, son signo de vida, de resurrección, de cambio, de sanación, ¿no? Bien interesante. Otra es la parábola de la cizaña, por ejemplo, que entiende expresar presencia del bien y del mal en el mundo y el modo como Dios actúa en el juicio. Esto es muy importante. Entonces vamos a ver que toma elementos. Eso material, un elemento material que es la cizaña y que es el trigo y que se pueden ver, algunos con más claridad que con otro, pero que están allí, que son dos objetos materiales, el trigo y la cizaña. Pero para esto Jesús quiere construir algo mucho más profundo para dejar su mensaje de salvación en los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Esa trigo y esa cizaña pues van a representar varios escenarios de la vida emocional, de la vida de fe, de la vida de convivencia de las comunidades, de la misma vida de cada uno de nosotros, qué sería la cizaña y qué sería el trigo, por ejemplo, para ir dilucidando un poco la cosa. Y Jesús, fíjense que Jesús hace la interpretación de una vez de esos dos elementos materiales, mentalmente va construyendo unos contenidos para llegar a un mensaje espiritual. Ahora bien, coge la cizaña y el trigo y entonces se la explica a los discípulos y lo hace de la siguiente manera. Ellos le piden, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces respondiendo les dijo, bien interesante, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Fíjense, el campo, estamos hablando del campo, lo que vemos, el campo, ¿qué es? Una relación del campo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró, nos dice, es el diablo, ¿no? La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Es bien interesante. Entonces este trigo, esta cizaña que aparece, esta dejarla crecer juntos, ese dar el significado de lo bueno y de lo malo y de la convivencia que se establece entre el bien y el mal en esa aplicación del trigo y la cizaña, es algo que nos aproxima al contenido de lo que queremos hoy. Eso es. Mirar un poco cómo Jesús apelaba a las cosas del ordinario de la vida. En Jesús era, por ejemplo, el campo, la semilla, era el buen pastor, era el viñedo, era la dracma, que era la moneda oficial. O sea, cómo hacía el uso de las cosas que tenía, pero las elevaba en su comprensión hasta unirlas al mensaje de salvación, a un mensaje espiritual. Yo creo que esto es bien interesante asumirlo y tenerlo en cuenta al momento de leer la Sagrada Escritura. Por ejemplo, vamos a colocar otros dos ejemplos de modo de interpretar como alegórico, de un interpretar alegórico, no necesariamente tiene que ser religioso. Vamos a ver, por ejemplo, la palabra platónico. Platónico es un adjetivo que hace referencia al filósofo griego Platón, por ejemplo, o a su doctrina filosófica. Pero también se denomina así, platónico, al seguidor del pensamiento de Platón. O también en un contexto de discusión yo puedo decir, hey, eso es muy platónico, para querer decir con ello, no, mire, es que eso es muy ideal. Eso está muy, muy sobre las ideas y la realidad es otra. Por ejemplo, decimos eso. Otro ejemplo es, por ejemplo, el símbolo de la justicia es una balanza, parece una balancita como el símbolo de la justicia, ¿no? Esto es bien interesante. Como el símbolo de la justicia, que representa ¿qué? Que representa el equilibrio y que representa la equidad entre los miembros de la comunidad, de la sociedad. Ahora, se presume así que la balanza expresa la búsqueda de una evaluación justa, precisa y exacta sobre los hechos.
Esa es la balanza, ser equilibrado, ser ecuánime en las cosas que hago. Entonces me dice, estamos viendo una balanza, mis ojos ven eso. Pero cuando los veo yo ya y comienzo a adentrarme en el sentido, entonces comienza a funcionar la mente, a funcionar el espíritu, y finalmente cuando quiero puedo conectarme ahí con esa presencia de Dios en el corazón. Habría otros como el mito de la caverna, en el que se nos explicaría también estas cuestiones. Pero hoy es eso, es un ver un poco. Estos modos de entender desde lo material de un texto, en poco vemos un texto y solamente vemos su materialidad, pero cuando comenzamos a adentrarnos en él, dentro de esa función mental que construye relaciones, y luego no solamente están las relaciones que yo puedo hacer mentalmente con un texto, con la semilla, con lo sembrado en relación a la vida, sino que también entro en un tema profundamente, Agustín dice espiritual, pero que podríamos llamar contemplativo, de esa presencia amorosa de Dios en cada situación que acontece. O sea, cómo vivimos nosotros también de alguna manera interpretando, cómo hacemos uso de las cosas. Cuando le decimos, nos decíamos ahora a la mujer, hola mi cielo o mi tesoro, haciendo referencia a cosas que pueden estar en la imaginación, que pueden estar en las cosas mismas, pero que quiero transmitir algo más grande. Hola mi pequeño bombón, por ejemplo, por decir algo, haciendo referencia a la dulzura. En fin, usamos de una manera permanente esto para querer transmitir la realidad. Y en ello es lo que el Señor hoy de pronto nos quiere poner al corazón. Sepamos ir más allá de las cosas. Sepamos relacionar esas cosas que tenemos a veces para mirarlas con profundidad desde la mente, pero hagamos que ellas lleguen al corazón como esa presencia viva de Dios que todo lo toca, que todo lo calma, que todo lo transforma. Bueno, quiero agradecer nuevamente esta su presencia siempre en esta semilla, Cecilia Sandoval, a Henry Martínez, a mi gran amigo aquí, Armando Lozano, y a su familia, a quien aprecio bastante, a la emisora Mariana y a cada una de las personas pues, que se comunican. Esta tarde es probable que no tengamos la Eucaristía, porque tengo una salida en este momento, entonces es probable que no llegue sobre el tiempo, pero en caso tal, pues estoy enviando un mensaje por el WhatsApp o por el Messenger, o ustedes me van a ver ahí conectado para el tema de la Santa Misa. Saludo también a Henry Martínez, a María de la Rosa, en fin, a todas las personas que hoy nos acompañan. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, un gran abrazo, bendiciones.